A toda la generación del despertar, un fuerte abrazo. Hoy les tengo una gran invitación. Vamos a conmemorar el ayuno del 9 de Ab el día 30 de julio, pero comenzamos el 29 al atardecer hasta el 30 de julio. Conmemoración de tiempos muy difíciles, de catástrofes muy fuertes para el pueblo de Israel, pero también nos afecta a nosotros, y ahorita vamos a saber por qué también nos afecta a nosotros. Eso está marcado en Zacarías 8:19, que dice: el ayuno del mes cuarto, del quinto, del séptimo y del décimo se convertirá en regocijo. Y tiene que convertirse en regocijo porque nosotros tenemos que cambiar esas energías densas por energías de mucha alegría, de mucho positivismo, más en este tiempo que nosotros estamos viviendo en medio de una pandemia. Estamos viviendo tiempos difíciles de muchas carencias. ¿Y qué se conmemora en ese día? En ese día se conmemora la destrucción del primer templo y del segundo templo, el exilio del pueblo judío de España y de Inglaterra. También se empezaron a movilizar deportaciones de judíos para los campos de exterminio nazi, y fueron tiempos bien difíciles. Hay muchos otros eventos que caen en esa misma fecha y que están marcados para que en ese día siempre sucedan cosas catastróficas. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Si usted en su Biblia tiene el libro de Zacarías, y ese libro de Zacarías es un libro profético de consulta, de estudio, entonces este ayuno tiene que ver con cada uno de nosotros. De todos esos eventos, quizás el más relevante fue la destrucción del segundo templo en esa misma fecha, el 9 de Ab. Millones de judíos perdieron la vida en ese evento. Por eso es una conmemoración de mucho luto, de mucho duelo. Pero para introducirnos en cada uno de estos eventos tenemos que saber la importancia del templo. ¿Qué fue el templo de Salomón y el segundo templo? Pues es un lugar donde se manifestaba la presencia divina, donde estaba el arca del pacto, donde se sucedían grandes milagros. Es más, de ahí se irradiaba. Cuando se colocaban los panes dentro del templo, se estaba irradiando la prosperidad para todo el universo, para toda la humanidad. Cuando se encendía la menorá, se irradiaba luz para todo el universo. Y asimismo les coloco estos dos ejemplos para que sepan que del templo de Israel, de Jerusalén, irradiaba para toda la humanidad esa energía, esa alegría, esos milagros, esa armonía, ese equilibrio, y irradiaba la prosperidad para todos nosotros. Y al ser destruido, se pierde la conexión directa con Hashem. Aunque muchas personas van ahora al muro de los lamentos y reciben los milagros de las notas que se colocan ahí, definitivamente el templo es un emblema de Israel y es algo que fue puesto de manera muy sagrada para toda la humanidad, emblema de orgullo, lugar de peregrinaje para toda la humanidad. ¿Cuál fue la verdadera causa de la destrucción del templo? Pues debemos tener en cuenta que para Jerusalén en esa época de los años 70 de nuestra era, dicen los sabios que Dios permitió la destrucción del templo por el odio gratuito. ¿Qué significa el odio gratuito? Para esa época del segundo templo había muchas mezclas en Israel. Los sacerdotes estaban paganizados, Roma estaba haciendo sacrificios a sus dioses dentro del templo. La alta sociedad de Jerusalén, que siempre ha sido cosmopolita, pues tenía apatía a la espiritualidad, tenían egoísmo, tenían desamor, y la principal causa de la destrucción de ese templo fue el odio gratuito. Lo diferente a odio es el amor gratuito. Y entonces, ¿qué significa el odio gratuito? Se puede decir que cuando despreciamos a alguien
porque es diferente a nosotros, despreciamos a alguien porque no nos gusta cómo habla, cómo se viste, porque no nos gusta sus maneras, sus actitudes, porque no nos gusta cómo se ve. Esto va generando un caos y va determinando un momento para que se manifieste toda esa densidad. ¿Por qué en estas fechas? Y una pregunta que yo siempre me he hecho, ¿por qué? ¿Cómo hace el universo y el cosmos para que siempre suceda el 9 de A todas estas catástrofes? Recordemos que del 17 de Tamuz al 9 de A son 3 semanas de angostura, donde el atributo del fuego divino, del juicio divino, Din, se siente con mucha intensidad. O sea que hay un tiempo muy delicado desde el 17 de Tamuz al 9 de A. Se tiene mucho cuidado en nuestra conducta para evitar riesgos potenciales. Por eso nosotros en estos tiempos tenemos que estar recogidos, tenemos que tratar de manejar un bajo perfil en todas nuestras actividades. Como dije en el video de Ross Jodés, es un mes de mucha luz porque el regente es el planeta Sol sobre la Tierra. Si ustedes se dan cuenta, los diferentes meses tienen compartidos planetas regentes, pero este es el Sol sobre este mes muy fuerte. La energía es fuego, el elemento es fuego, y si tenemos en cuenta también, normalmente los 10 primeros días de cada mes son muy positivos porque están en la columna derecha. Los siguientes 10 días, que incluye la luna llena, son intermedios porque está en la columna del medio, valga la redundancia, y después los últimos 10 días son de mucho rigor, de mucha geburá. Pero para este mes, para el mes de Leo, es totalmente diferente, es invertida porque la luz está oculta. Y los primeros 9 días son los más negativos, donde más tenemos que tener cuidado. Son 10 días de mucha fuerza espiritual negativa, donde está la suma, donde el 9 de A está la suma de toda esa densidad que se ha desarrollado por las actitudes de las personas. Todos estos eventos catastróficos vienen de la energía negativa que se activan desde el planeta y luego se manifiesta físicamente. Es algo que está ahí, como cuando una mujer está embarazada, que sabe que lleva dentro de ella una semilla y que el tiempo justo sale el bebé. Provocar los cambios en nuestra conciencia, pero esencialmente en el ego de la humanidad. Hay que trabajar en el ego de la humanidad. Podría convertir la oscuridad en luz. Nosotros tenemos que hacer un trabajo espiritual interno, no mirando a las otras personas, sino mirándonos a nosotros mismos, y es un trabajo de mucha conciencia. El ayuno que nosotros podamos ejecutar en este día ayuda mucho para que esa fuerza oscura pueda bajar y no nos afecte a toda la humanidad. Sin embargo, es tan fuerte toda esa densidad, toda esa negatividad, que por más que sea una sola persona que ayune, echará fuera mucha oscuridad. Y yo los invito a todos a que hagamos un trabajo espiritual. Un trabajo espiritual, ¿cómo? No hagas al prójimo lo que no quieres que se haga contigo. Olvidarnos de lo malo, retomar lo bueno, recordar siempre lo bueno de cada persona, perdonarnos nosotros mismos y perdonar, hacer techubá. ¿Qué es hacer techubá? Regresar al Padre, pero haciendo ¿cómo? Haciendo confesión, vidui. Empezamos a confesar nuestros pecados, los pecados de nuestros ancestros, todos los pecados de nuestra familia, y vamos así erradicando toda oscuridad, hacer una introspección y un compromiso de mejorar. El ayuno realmente hace que nosotros reflexionemos. ¿Cuál es el propósito de este ayuno? Corregir las deficiencias espirituales que lo causaron. Si todas estas catástrofes fueron causadas por el odio gratuito, pues vamos a dar amor gratuito y erradicando de nosotros el odio, la envidia, el ego, el orgullo, la competencia, el desamor.
Es una invitación con todo mi corazón para que nosotros ese día podamos hacer un trabajo espiritual desde ahora, porque ya estamos en las 21 días de angostura. Tenemos un compromiso de transformar la tragedia en alegría por medio de la aflicción que nosotros vamos a alcanzar con el ayuno, despertar un estado de reflexión. Es importante que reflexionemos cómo está la humanidad, cómo está el planeta Tierra, cómo está nuestra naturaleza. Todas nuestras actitudes apuntan a un mejoramiento de la Tierra o estamos destruyendo la Tierra. Tenemos que en el ayuno pedir la reconstrucción del tercer templo. El 9 de Av es un día de gran negatividad donde se manifiesta el odio, la destrucción, el desprecio, la difamación, pero nosotros tenemos que hacer lo contrario. Tenemos que transmutar todas esas energías, empezar a vibrar alto con una frecuencia positiva. Ustedes saben que nuestro campo energético puede alcanzar 3 metros alrededor de nosotros, al norte, al sur, al este y al oeste. Por eso cuando tú entras a un lugar sientes que tu energía impactó todo ese lugar, o viceversa, sientes que cuando alguien llega a un lugar todo el mundo voltea porque está su campo electromagnético operando. Muchas personas son luz, pero otras personas tienen rabia, tienen resentimiento, tienen rechazo, y eso es lo que se percibe de esas personas. El mundo está en crisis, estamos en medio de una pandemia. Esta pandemia ha traído carencias, hay mucha incertidumbre de lo que va a ser más adelante, porque hay muchas personas que no están sin trabajo, hay otras personas que están viviendo con otras personas en conflicto en un espacio de 100 metros cuadrados, de 200 metros cuadrados, y realmente la fricción se está manifestando, el resentimiento se está manifestando, la ansiedad y los problemas mentales que ha traído este encierro pues no demoran en manifestarse. Entonces nosotros tenemos que aprovechar este momento para nosotros reflexionar y cambiar todas esas energías. Hay muchas carencias, hay carencia de dinero, hay carencias de amor y sobre todo hay carencia de libertad. Antes podías transmutar esas energías haciendo ejercicio, podías transmutar esa energía cantando y escuchando cosas agradables, pero ahora estás en un espacio restringido y estás con toda la familia encima. Yo comprendo eso, pero es tiempo de volver a Dios, es tiempo de cambiar todas esas energías. Yo los invito a que meditemos las letras del mes que están en el video anterior de Rosh Hodesh Av. Ese video lo puedes poner una y otra vez en la parte de la meditación. Meditar los nombres de Dios, especialmente Aleph, Kaf, Aleph, porque es un nombre que nos ayuda a trabajar el alineamiento con los astros y la agresión astral disminuye, y sobre todo transmutar nuestras energías negativas en positivas. ¿Qué voy a pedir en el ayuno? Que vuelva la felicidad, que se construya el tercer templo, que disminuya la negatividad. Y como está en Zacarías 8:19, que dice que este ayuno se convertirá en gozo y en alegría, estamos esperando la manifestación del Mashiach, que dicen los sabios que nacerá un 9 de Av, de pronto ya nació, ya se va a manifestar, pero necesitamos todos nosotros desde ya cambiar este ayuno que es de luto, que es de tristeza. Cambiando nuestras energías y vibrando alto, lo podemos convertir en mucha alegría. Yo soy el Moré Isaac Chamuel y ustedes son la generación del despertar.